A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Vamos a continuar con las fracturas del cuello del fémur, del extremo proximal del fémur, que son, como decíamos, las fracturas que se presentan sobre todo en los pacientes de mayor edad, sin ningún traumatismo prácticamente, o con un traumatismo muy leve por una caída de su propia altura, o por el no poder rotar la cadera, muchas veces por artrosis de la cadera. Muchas veces se produce estas fracturas del cuello femoral y además de estos pacientes ancianos de mayor edad que se producen, también las mismas fracturas se pueden presentar en pacientes bastante más jóvenes e incluso en niños con traumatismos bastante más grandes, con traumatismos de alta energía que nos van a producir estas fracturas. Habíamos quedado que habíamos visto las fracturas del cuello femoral y ahora vamos a ver las fracturas intertrocantéricas. Las fracturas intertrocantéricas que no son otras más que las que están colocadas entre el trocánter mayor y el trocánter menor y siguen la línea intertrocantérica, que es prácticamente donde se está insertando la cápsula articular en la cara anterior y tiene la importancia. Decíamos que para el tratamiento de las fracturas, tenemos que tener en cuenta esta línea, esta cobertura de la cápsula articular. Cobertura articular de la cápsula articular que es por donde están entrando los vasos de nutrición a la cápsula, a la cabeza femoral. O sea, muchas veces podemos realizar una fractura, una osteosíntesis de una fractura y que vaya perfectamente bien, que quede en su sitio anatómico, y que llegue incluso la fractura a consolidar completamente, pero con el tiempo, entre 6 meses a 2 años, muchas veces, entre 6 meses a 2 años, así de largo el tratamiento, muchas veces va a presentar una necrosis avascular, una necrosis por falta de circulación sanguínea. Entonces tenemos que tener en cuenta también esto para el tratamiento inicial de la fractura. Si es un paciente anciano, si es un paciente con muchas enfermedades sobreañadidas, diabetes puede tener y muchas otras cosas, las causas generales que está viendo tratado por el clínico permanentemente este paciente longevo, muchas veces va a presentar una nueva cirugía porque a los 6 meses o a los 2 años se presentó una necrosis avascular, una necrosis de la cabeza femoral por falta de circulación. El esquema, por favor. Vemos la fractura intertrocantérica que va del trocánter mayor y trocánter. Muchas veces vamos a tener una separación del trocánter menor y vamos a ver que la musculatura que está un arrancamiento, una tracción fuerte de la musculatura del trocánter menor la va a separar.
Vemos así. La siguiente, por favor. Vemos cómo vamos a restaurar esta fractura. Tenemos que restaurar el ángulo cérvico diafisario, o sea, el ángulo entre el cuello femoral y la diáfisis femoral, que tiene que tener más o menos entre 125, 127 grados a 130 grados esta angulación. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que entre los cóndilos femorales, los cóndilos que están en la rodilla prácticamente, alejados de la cadera, también tienen un ángulo de 10 grados de anteversión del cuello con 10 grados. O sea, tenemos que tener en cuenta estos 10 grados de anteversión del cuello con el objeto de realizar una osteosíntesis perfecta. La siguiente, por favor. Si vemos con qué vamos a realizar una osteosíntesis. Vemos un tornillo deslizante en la cual vamos a hacer una tracción, la colocación de una placa a través del cual pasamos un tornillo y una estría lisa, o sea, sin estrías en la parte proximal de la fractura, nos va a coger únicamente la cabeza, la parte distal de la cabeza, y lo va a comprimir, nos va a traccionar contra la línea intertrocantérica. Así vamos a mantener esta fractura con esta placa, con 3, 4, 2 tornillos, muchas veces un solo tornillo es suficiente, pero vamos a colocar este tornillo y esta placa en la zona dura, en la zona del cálcar del fémur, el cálcar femoralis, en la cual nos va a permitir realizar una tracción. ¿Qué es lo que pasa si esto se reabsorbe a nivel de la fractura? Lo que va a hacer es traccionarnos más todavía el tornillo con el objeto de realizar una impactación del foco fracturario. La siguiente, por favor. Aquí vemos una fractura intertrocantérica con un compromiso del trocánter menor. Y vemos cómo hemos colocado en la parte del cálcar un tornillo deslizante con una placa fijándole estos tornillos. Y vemos cómo se va a realizar la consolidación. La siguiente, por favor. Otras fracturas, ya un poquito más bajas, desde el trocánter menor prácticamente hasta todo el tercio proximal de la diáfisis femoral, vamos a llamarle como la zona subtrocantérica. Subtrocantérica, en la cual también se van a presentar en pacientes de edad con traumatismos leves, en la cual muchas veces se va a prolongar la fractura intertrocantérica o la fractura del cuello femoral y va a continuarse en la parte subtrocantérica. Igualmente vamos a ver cómo se produce esta fractura en muchas ocasiones multifragmentaria. También en los pacientes jóvenes, en los pacientes de menor edad, se van a presentar estas fracturas con traumatismos bastante más violentos, traumatismos de alta velocidad en los cuales se va a producir incluso fracturas multifragmentarias y también con desprendimiento de los trocánteres. Vemos una fractura subtrocantérica en la cual hemos colocado un clavo endomedular y se encuentra bloqueado con 2 tornillos hacia el cuello femoral y un tornillo distal. Son estáticas. Estos tornillos se utilizan los orificios estáticos. La siguiente, por favor. Vemos una fractura subtrocantérica en la cual se ha desprendido el trocánter menor en una multifragmentación y vamos a mantener con un clavo endomedular y esta
2 tornillos estáticos en los cuales vamos a mantener la rotación y el ángulo cérvico diafisario. El ángulo cérvico diafisario que decíamos entre 127 y 130 grados y la anteversión del cuello de 10 grados. La siguiente, por favor. Vemos una fractura multifragmentaria, un paciente joven ya más que todo, multifragmentaria, producida por alta energía, en este caso, ¿no? En los cuales estamos manteniendo la reducción, realizando la reducción con una tracción transtibial o transcondilia permanente con unos 4 o 5 kilos de peso. La siguiente, por favor. Y vemos ya posteriormente, o se mantiene con la tracción, completando los 2 meses, 3 meses que vamos a mantener en los cuales se va a producir esta consolidación, o cambiamos, dependiendo del tipo de paciente también que tengamos, ¿no? Vamos a colocar el clavo endomedular, en el cual hemos colocado un tornillo de posicional, uno hacia el trocánter menor y otro hacia el cuello femoral, y hacia la parte distal vamos a mantener igualmente con 1 o 2 tornillos distales con el objeto de mantener el espacio multifragmentado de la fractura. La siguiente, por favor. Vemos cómo también en este tipo de fracturas podemos colocar un tornillo placa de deslizamiento. Tornillo placa de deslizamiento que nos va a mantener prácticamente en su sitio la fractura, manteniendo unida la parte, sobre todo en la parte interna, y con el cálcar intacto mantenemos la fractura en los 127 grados, 130 grados de ángulo cérvico diafisario y con los 10 grados de angulación anterior, de anteversión del cuello. La siguiente, por favor. Vemos una placa con tornillo deslizante, una fractura subtrocantérica en la cual, con interés del trocánter mayor, se ha mantenido con esta placa. La siguiente. Y vamos a hacer también un recordatorio de todas las fracturas del cuello femoral. La siguiente, por favor. Vemos cómo les clasificamos en mediales y laterales. Vemos cómo las fracturas mediales están dentro de la cápsula articular. Dentro de la cápsula, o sea, al momento que se produce una fractura en la parte medial del cuello femoral, vamos a producir un daño de la irrigación de la cápsula articular, y por ende la irrigación de la cabeza femoral se va a ver comprometida. Vemos cómo estas fracturas, a medida que van de la parte horizontal, en la cual son fracturas que muchas veces son estables, que se van al momento de realizar el asentar el peso o la misma acción muscular, nos va a impactar estas fracturas y va a producir un acercamiento de estas fracturas para mantener la fractura en su lugar. Asimismo, a medida que se van verticalizando estas fracturas, vemos cómo estas fracturas, de acuerdo a la clasificación de Pauwels, vamos a ver cómo estas fracturas ya se tornan inestables, va a deslizarse, va a hacerse bien sea un cuello valgo o un cuello varo doblándose, o un cuello valgo horizontalizándose, poniéndose prácticamente recta el cuello y mantenerle completamente recto. Vemos cómo las fracturas, igualmente tenemos las transcervicales que pueden ir en cualquier dirección y en cualquier sitio del cuello femoral, y vemos también las fracturas
a nivel de la cabeza. Vemos las bases cervicales en la base del cuello, ¿no? Y vemos también las fracturas subcapitales, inmediatamente por debajo de la cabeza femoral. En las laterales vamos a tener las intertrocantéricas, las subtrocantéricas y las fracturas que están interesando también al trocánter mayor y al trocánter menor. Así tendríamos prácticamente un esquema de Pauwels, como vemos las fracturas transversales. Estas fracturas van a impactarse y van a ser un poquito más. Y las fracturas horizontales se van a desplazar y van a producir bien sea un varo del cuello o un valgismo del cuello. Ahora, tenemos que tener en cuenta que también no solamente esta estabilidad de las fracturas nos va a servir para el tratamiento. Tenemos que tener en cuenta también la edad del paciente y los tipos de tratamiento que vamos a realizar. La siguiente, por favor. Vemos cómo este paciente lo vamos a encontrar en decúbito, que no puede moverse prácticamente de la cama, y vemos la rotación externa, con el pie, con el borde externo del pie, topando prácticamente la cama o el suelo. Vemos ahí que hay una fractura del cuello femoral, desplazada, medial, una fractura intertrocantérica, en la cual también se ha desplazado el trocánter menor. Y vamos a ver las complicaciones que podemos tener con estas. Bien sea, decíamos ahí en el esquema, la pseudoartrosis en la parte superior, y abajo también la necrosis aséptica de la cadera, necrosis por falta de vascularización. Vamos a ver cómo a los 6 meses, a los 2 años, entre 6 meses y 2 años, puede producirse un aplastamiento de la cabeza, pese a que ya se ha consolidado la fractura intertrocantérica. La siguiente, por favor. Y los métodos de tratamiento, decíamos el tornillo de deslizamiento, en la cual vamos a introducir a través de una placa un tornillo que nos va a hacer una tracción, fijándole con 2 tornillos, 4 tornillos hacia la diáfisis femoral. Vamos a colocar 2 tornillos simples a nivel, o un tornillo y un injerto óseo, como en este caso se ha realizado, ¿no? O vamos a realizar la osteosíntesis, ya no una osteosíntesis, sino más bien un reemplazo parcial de la cadera, un reemplazo parcial de la cadera o un reemplazo total de la cadera. Tenemos que tener en cuenta siempre la edad del paciente. Es muy importante, ya que podemos realizar una osteosíntesis magnífica y al poco tiempo se nos va a necrosar la cabeza, o vamos a hacer de entrada en un paciente ya de edad, con una cirugía, tal vez incluso un poquito menor que la colocación de un clavo placa deslizante. Vamos a colocar bien sea una prótesis parcial, como en este caso de una de Austin Moore, o una de Thompson, en la cual vamos a colocar siempre cemento. En este caso la de Moore, vamos a fijarle siempre con un pedacito de hueso en ese orificio que está producido en el metal, y vamos a tener que esperar un poquito a que se consolide ese injerto hueso dentro del canal medular. La de Thompson, en la cual vamos a fijarle, esta misma prótesis de Moore, introduciéndole, vamos a fijarle también con un poco de cemento óseo, con el objeto de poder movilizarle más rápido al paciente. La siguiente, por favor. La coxa-vara también es una cosa que se va, no traumática, sino muchas veces entre los 9 años y 15 años, muchas veces se produce un deslizamiento del núcleo de crecimiento y vamos a producir una coxa-vara en este joven. Coxa-vara que tiene que ser diagnosticada
precozmente con el objeto de poder realizar una reducción anatómica y la fijación igualmente con unos tornillos. La siguiente, por favor. Vemos cómo aquí se ha producido un deslizamiento de la cabeza izquierda y está en varo prácticamente la indicación es quirúrgica. La siguiente, por favor. Y vamos a ver cómo se produce la reducción mediante la colocación en una mesa ortopédica con una tracción del miembro inferior, una abducción, apertura del miembro y una rotación interna. Y en esta rotación interna, una vez conseguida la reducción anatómica, vamos a colocar estos clavos, tornillos o un tornillo de deslizamiento con el objeto de mantener la cabeza en su sitio y poder cargar peso lo más rápido posible. Tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de un niño entre 9 años y 15 años, que muchas veces estos núcleos de crecimiento van a cerrarse, van a dejar de crecer y puede existir en lo posterior, cuando acabe el crecimiento, una discrepancia en longitud del miembro inferior en relación al miembro sano. Ahora, tenemos que tener también en cuenta que esta enfermedad en muchas ocasiones es bilateral. O sea, se produce en forma bilateral, no al mismo tiempo, pero puede producirse con poco tiempo, meses de ahí, o hasta un año después de lo que aparece la una, puede llegar a aparecer en el otro miembro. Eso sería prácticamente las fracturas del cuello femoral, de la zona de la cadera, en la cual vamos a tener que intervenir en la mayoría de los casos en una forma quirúrgica con el objeto de poder movilizarle con rapidez a este paciente. Paciente que decíamos en muchas ocasiones es un paciente que tiene una osteoporosis por una osteoporosis propia de la edad, del aumento de la edad, o también en pacientes jóvenes que ya no tendríamos mucha importancia en mantenerle encamado un poquito más largo al paciente, pero que también tenemos que tratarle en forma rápida para evitar problemas patológicos que se pueden añadir en estas fracturas. Mil gracias. La próxima vez continuaremos con las fracturas del fémur y una cosa muy importante también con la luxación congénita de cadera, que es una cosa que todavía se ve en nuestro medio. Mil gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.